en ese sentido, esos criollos trabajaban en la parte económica de la colonia, mientras que los peninsulares manejaban más la parte política. Y en la parte económica empiezan a haber exportaciones hacia España, por supuesto que sí. La colonia toda se organiza en función de una economía, en función del mercado español, y se desarrollan puertos especiales con carácter monopólico, solo a determinados puertos en el continente, Veracruz, Portobelo, al cual íbamos nosotros, Caracas y otros, eran los únicos autorizados a comerciar en España, entonces Sevilla, Cádiz, etcétera. Nada más, y solo por ahí se podía hacer. Es como las aduanas hoy de entrada a cualquier país, que entran por un aeropuerto, por un puerto aéreo, por un aeropuerto marítimo o por una frontera terrestre. No hay otra manera de entrar. Igual se hacía en aquella época, incluso en cierta forma eso es herencia de lo anterior. El control, cómo se entra y cómo salen personas y mercaderías, ¿verdad? Bueno, entonces por ahí entra eso, pero en 1713 el Reino de España se ve obligado a pactar con Inglaterra en el Tratado de Utrecht. España se debilita en ese siglo XVIII y faculta para que barcos ingleses puedan comerciar desde los puertos españoles hacia los puertos españoles en América y llevar y traer mercancías, sí, como parte de ese control, pero al mismo tiempo empiezan a penetrar en el continente las ideas liberales de los ingleses, libertad de comercio y otras cosas, y los ingleses fomentan entre los criollos, que eran españoles, las posibilidades de un mejor comercio con ellos que con la corona. Y entonces empieza una contradicción importante allí de los criollos tratando de sacarle ventaja a su situación con los españoles, que no se las dan. Y cuando no se las dan, entonces la lucha importante es ver cómo toman decisiones propias. Y en ese sentido, la única forma de tomar decisiones propias es independizándose. A esto suman las luchas de resistencia indígenas y otras luchas que ahí van, ¿verdad? Porque la situación colonial de exclusión de indios, negros, mulatos, mestizos, zambos, alcatraces, pardos, toda esa, más cerca de 20 y pico de categorías raciales o étnicas hicieron los españoles para diferenciar los cruces sanguíneos. Todos esos estaban debajo, ¿verdad? La Virgencita de los Ángeles, ¿dónde surge? En la Puebla de los pardos. En los tugurios de Cartago de aquella época, para decirlo, en la periferia de Cartago, ¿verdad? Bueno, por eso. Entonces eso lo único que marcaba eran como las diferencias importantes en eso. Y así se inicia un proceso de resistencia que venía, digamos, ganando criollos en ese sentido, en conciencia hacia la toma de la independencia, y empiezan a haber levantamientos en el continente de esa dimensión. Entonces tenemos ya 1808, para ponerlo ahora en esta otra dimensión, porque no nos da mucho tiempo por el programa, Napoleón, que era uno de los representantes de la Revolución Francesa en aquella época, de una revolución antimonárquica, liberal, republicana, se le ocurre avanzar sobre Europa para establecer repúblicas y fomentar el republicanismo. Por supuesto que sí. De ahí se mete a España y Portugal y ocupa España, 1808 hasta 1814. Suspenden al rey ahí. Se inicia un gobierno napoleónico de 6 años. Napoleón incluso establece una constitución, la Constitución de Bayona. Frente a la ocupación francesa de España, ¿qué se va a producir en España? Una resistencia. ¿Contra quién? Contra el invasor, contra Napoleón, luchando ¿por qué? Por la libertad de España, por la independencia de España y por la libertad de España. Y eran las mismas razones que habían en América para luchar contra la presencia española, por la independencia de España, por la libertad de América de España, por la soberanía, etcétera. Eran las mismas razones. Entonces, la independencia, la lucha por la independencia y la expulsión de los franceses de España calza en tiempo histórico con esa lucha que, digamos, adquiere presencia y fuerza a partir de 1808 en América, cuando ahí se empiezan a organizar ya los movimientos revolucionarios impulsados para justamente derrocar la presencia colonial en América, en paralelo
con las mismas circunstancias motivacionales que se están dando en España. Y son banderas iguales. Entonces aquí se da, porque curiosamente la repercusión de la ocupación francesa en España no alcanza al continente, ¿verdad? Y ya se había independizado Haití en 1804, que era muy importante, y eso había provocado un movimiento en las colonias del Caribe, ¿verdad? Pero en América eso no había todavía la repercusión más allá de Bolívar y otros que tenían contacto con la revolución haitiana. Pero ahí empieza ese proceso. Y nosotros tenemos ahora sí el caso de Pablo Alvarado Bonilla, que es un estudiante cartaginés, era maestro, estudiante en ese momento en Guatemala, de medicina, donde en medicina, la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, en aquella época en Guatemala, era una facultad revolucionaria porque ahí habían un montón de médicos antimonárquicos y antiespañolistas, y Felipe Molina y todos esos que están ahí, bueno, los que están ahí al frente de esa cosa, que son personajes verdaderamente importantes. Pero terminan siendo y parte de la influyen en Pablo Alvarado, sin lugar a dudas. Y en ese caso, Pablo Alvarado en 1808, un 15 de septiembre también, justamente, es detenido por unas publicaciones que él había hecho alimentando, digamos, la libertad de la región y lo que se podría considerar el primer grito de independencia en todo el virreinato y en cierta manera en todo el continente, de esa forma, ¿verdad? Y él mismo, Pablo, se autodefine como el primer detenido en esa lucha por la independencia en aquellos días. Incluso las autoridades de Guatemala tratan de devolver a Pablo a Costa Rica y el gobernador de aquí decía que no, que lo dejaran allá, mejor presito, ¿verdad? Para no tener problemas aquí. Y entre 1811 y 1821 se producen distintos levantamientos y movimientos antiespañolistas en la región, algunos con conflictos de carácter militar en Nicaragua, Honduras, Salvador y en la misma Guatemala, y además el grito de independencia que había dado Pablo Alvarado y luchas de los criollos nuestros, de una parte de criollos nuestros contra los estancos y los estanquillos, que eran instituciones que ejercían alguna labor administrativa de control de actividades y que afectaba a los intereses locales. Entonces hubo protestas de eso. Eso está bien estudiado y eso va contribuyendo en esa dirección. Por otro lado está el proceso de México. En México, 1810, entonces tenemos al cura Hidalgo y al cura Morelos y todos esos que empiezan ahí a revolucionar las cosas, y está el grito de independencia en México del 16 de septiembre de 1810, 2 años después de Pablo. Nosotros pertenecíamos al virreinato. Y el grito de independencia en México es un grito que se reconoce para el caso de México como el Día de la Independencia. Lo celebran ese día. En realidad la independencia de México es 26 de septiembre de 1821, posterior a la de Guatemala, y